Muy bien, pues bueno, veo mucha cara conocida, o sea que no sé si realmente hay que presentarse mucho. Ya sabéis que este curso se han programado 4 seminarios y estos 4 seminarios tienen por objetivo explicar desde el punto de vista occidental cómo funciona el shiatsu. Entonces, el título que ponemos en las imágenes es Mecanismos fisiológicos de acción del shiatsu y hoy es el segundo seminario. El tercero será en marzo, el día 23, y el cuarto en mayo, el día 18 de mayo. Vamos a comenzar repasando un poquito la última imagen con la que nos quedamos en el seminario de noviembre. Lo que vimos en esa ocasión es que, como mecanismos de acción del shiatsu, vimos cómo estábamos marcando un terreno para que los sistemas de reparación de nuestro cuerpo actuaran allí, cómo actuábamos también directamente sobre músculos, ligamentos, articulaciones, actuábamos sobre distintos receptores. Hoy lo vamos a dedicar a los mecanismos neurológicos de acción del shiatsu específicamente. Modulamos la respuesta del sistema nervioso autónomo. Esta idea es fundamental. Estoy incidiendo mucho en esto. En el siguiente seminario veremos exactamente por qué es tan importante el sistema nervioso autónomo. Pero es que el shiatsu actúa realmente sobre el sistema nervioso autónomo. Movilizamos líquidos directamente a través del mecanismo valvular. Hicimos también un comentario sobre el Sotai como técnica de equilibrio. Hablamos de estrés celular, que es la disciplina que ahora llamamos hormesis, que se trata de llevar los mecanismos de recuperación del cuerpo al límite. Provocamos una inflamación controlada, provocamos una isquemia, una falta de sangre también controlada en los tejidos, y generamos endorfinas como efecto importante, sobre todo cuando una persona termina la sesión y se levanta colocada con una sensación de euforia o de estar así no sé cómo. Eso suele ser por la acción de las endorfinas. Esto, bueno, como resumen de lo que vimos el otro día. Vamos a partir de este esquema, que lo vimos también en noviembre, del sistema nervioso autónomo. Ya sabéis que hay una división, que es la división parasimpática, que es una división que fundamentalmente se encarga de lo que podemos llamar procesos digestivos. Porque cuando el parasimpático está activo, es en el momento, por ejemplo, de la digestión. La escena típica que decíamos, esto es el parasimpático en función a tope, era la siesta después de comer, que el nivel de alerta es un nivel muy bajito, los líquidos orgánicos están todos fluyendo, se te cae la babilla cuando estás ahí echándote la siesta. Es el momento de la digestión y es un momento sobre todo de quietud, es un momento de reparación, es un momento de nutrición y un momento en el cual los niveles de alerta son mínimos. Mientras que el simpático, la escena típica sería que viene un león a comernos y entonces se crea una situación de alerta en la que tenemos que o luchar o huir. Y el simpático nos prepara para esa situación de huida o de lucha. Vamos a ver unas cuestiones de nomenclatura para poder profundizar un poco en estos dos aspectos del simpático y parasimpático. El sistema parasimpático lo vamos a llamar también vagal. Y lo llamamos vagal porque su efecto está mediado por el nervio vago. El sistema parasimpático tiene un neurotransmisor característico que es la acetilcolina. Y por lo tanto, a esta vía vagal de acetilcolina la llamamos vía colinérgica. Y esta vía colinérgica tiene una rama especialmente importante, que la vamos a ver hoy con tranquilidad, que es la vía colinérgica antiinflamatoria. En líneas generales, ya lo comentamos el otro día, cuando el cuerpo está en este equilibrio tirando hacia vagal, está en una situación en la que se van a reparar los daños. Y vamos a ver por qué se produce eso. Y luego, el sistema simpático, también lo llamamos ortosimpático, es lo mismo, es un término equivalente. El neurotransmisor más importante y más conocido es la adrenalina, también la noradrenalina y otros, pero bueno, la adrenalina es el más característico. Y por lo tanto, a esta vía la llamamos vía adrenérgica. Hay que hacer una continuación al sistema simpático, porque el simpático, cuando está activado, activa otra hormona, que seguro que nos suena a todos, que es el cortisol. El cortisol
tiene una función fundamental y es modular la respuesta del simpático y sobre todo asegurarse de que tenemos combustible suficiente para la lucha o para la huida. Tened en cuenta que una reacción del sistema simpático ante un riesgo físico pues puede ser cuestión de un momento, puede ser cuestión de horas, puede ser cuestión de días, y tenemos que asegurarnos de alguna manera que tenemos combustible suficiente para llevar a cabo con éxito la lucha o la huida. Y el cortisol se encarga, entre otras cosas, de aumentar los niveles de glucosa. La glucosa ya sabéis que es el combustible celular, es de lo que se nutre la célula. Pero el cortisol, que tiene esta, digamos, parte positiva, tiene también una parte que no es tan positiva o que es francamente negativa. Y es que el cortisol lo que hace es centrar la atención de nuestro organismo en lo que es urgente, que es sobrevivir, y deja de lado lo que no es urgente. ¿Y qué no es urgente? Pues, por ejemplo, la reproducción. Si viene un león, no es momento de reproducirse. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si los niveles de cortisol son altos, la calidad del semen va a bajar. El recuento de óvulos va a disminuir. Y claro, eso, tiene su lógica en el contexto de decir, bueno, se trata de salir con vida de aquí, pero una persona que esté en una situación de estrés mantenida va a tener problemas de fertilidad. Y es por este mecanismo. El sistema inmune también se va a deprimir, porque tened en cuenta que bastante amenaza tenemos ya con que el león nos va a comer para estar pensando en si cogemos un virus o que si entra un cuerpo extraño en el cuerpo. Es decir, eso ahora no cuenta. Entonces, el sistema inmune se va a deprimir y otra de las razones por las que vemos gente en consulta que tiene algunas alteraciones inmunes es por este mecanismo de aumento de cortisol. El cortisol también tiene otro efecto y es que es neurotóxico. El cortisol lo que puede favorecer es un envejecimiento prematuro de nuestro sistema nervioso central. Tiene muchos efectos buenos, efectos malos, pero lo que está claro es que cumple su función para algo físico como es la lucha o la huida, pero que puede tener efectos muy negativos pues, sobre la reproducción, sobre el sistema inmune y sobre otras cosas. Entonces, en concreto, vamos a hacer dos comentarios. Uno, sobre el estrés. Y el estrés está centrado en esta columna. El estrés es activación excesiva, prolongada, del simpático y del cortisol. Vamos a hacer un comentario sobre el estrés. Y luego vamos a ver otro aspecto importante, que es la vía colinérgica antiinflamatoria. Es decir, por qué cuando estamos en un equilibrio vagal va a haber mecanismos de reparación de nuestro cuerpo. El otro día también comentábamos que el shiatsu, por defecto, lo que va a producir en el organismo es un efecto vagal. Hay formas también de activar con shiatsu, las hay, pero hay que conocerlas bien y hay que hacerlas, digamos, a propósito. Pero una sesión de shiatsu normal y corriente, sin ningún propósito especial, sin ninguna intención especial, el efecto que va a tener es llevar al paciente al lado vagal, al lado parasimpático, que es el lado reparador. Vamos a ver esto con un poquito de detalle. Muchas personas piensan que estrés y ansiedad son la misma cosa, y no son la misma cosa. O que el estrés es malo. No necesariamente el estrés es malo. El estrés, tened en cuenta que es un mecanismo de supervivencia. Si viene un león, si hay un peligro objetivo, y el paisano se queda tan tranquilo y no reacciona, esos no llegan muy lejos. El estrés es una forma de activarte a nivel psicológico y a nivel físico para hacer frente a una amenaza real que se puede producir en la naturaleza en cualquier momento. Y ese estrés es un mecanismo de supervivencia necesario. Pero el problema es que el estrés, en nuestros tiempos, en los tiempos en los que vivimos nosotros, no viene generalmente de leones que vienen a comernos, sino de otras circunstancias personales, sociales, laborales, que el problema es que nos activan como si hubiera un león. Es decir, yo tengo un problema de pareja, tengo un problema laboral, tengo un problema con no sé quién. Estoy estresado y mi cuerpo se va a preparar, porque está programado para eso, se va a preparar para la lucha, pero para la lucha física. Voy a tensar los músculos, voy a empezar a sudar, voy a prepararme para algo físico. Cuando resulta que en nuestros días
no hay muchos problemas que realmente se solucionen ni con la lucha ni con la huida física. Pero nos quedamos con el cuerpo preparado para una lucha física que nunca va a tener lugar. Y luego, el estrés, que puede ser algo positivo para avisarnos de que hay un problema real y que tenemos que hacer algo con un problema real, también el estrés puede estar causado por cosas pues, que realmente no son amenazas reales. Es decir, ahora lo vamos a ver a continuación. Nos pueden estresar cosas que realmente no suponen una amenaza para la vida, pero nosotros las percibimos como si fueran amenazantes. La diferencia fundamental, aunque esto es una diferencia un poquito, digamos, académica, porque la línea a veces es difícil de definir, pero el estrés es una situación de hiperactivación cuando hay un factor estresante. Es decir, el estrés de verdad, el estrés bueno, ocurre cuando hay una amenaza, y cuando hay una amenaza real. ¿Y la ansiedad qué es? Pues la ansiedad es una situación equivalente a la del estrés, pero en la que no hay una amenaza real. Y sin embargo la persona sigue activada, y la persona sigue con una hiperactivación del ortosimpático. Entonces, muchas veces hablando con la gente, hablando con los pacientes, hablando con los que vienen a nuestras consultas, te encuentras con personas que viven en una situación de ansiedad y cuando les preguntas, bueno, ¿a ti qué es lo que te produce ansiedad? Hombre, hay quien te dice, pues mira, sí, esta, sí. Pero hay personas que te dicen, no, pero si es que yo vivo bien, tengo mis necesidades cubiertas, no tengo grandes problemas, no tengo grandes cosas, pero sin embargo estoy ansioso. Bueno, pues esa digamos que sería la ansiedad. Pero bueno, con, digamos, finalidad didáctica, el estrés sería la hiperactivación con una causa objetiva, mientras que la ansiedad es algo que ocurre o después del estrés o en vez del estrés y sin causas, en principio, digamos, justificadas, aunque este concepto entendemos que es un poco difícil de valorar. Bueno, esto es lo que os estoy contando. El estrés, el evento estresante, lo que se canaliza es a través del sistema nervioso simpático, que da lugar a la respuesta de lucha o de huida. Y como el cuerpo no puede mantener este estado durante largos periodos de tiempo, el parasimpático, digamos, que intenta contrarrestar esa situación anómala, intenta contrarrestarlo para llevarle a un estado de reposo, a un estado de tranquilidad. Pero no siempre es fácil, no siempre lo podemos hacer. Con respecto al estrés, tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente viene a nuestra consulta y nos dice estoy estresado o estoy ansioso, habrá veces en los que haya razones que nosotros podamos comprender y habrá veces en las que incluso el propio paciente no es capaz de decir por qué está ansioso, por qué está estresado. Y es que hay un factor subjetivo tremendamente importante. Este individuo, pues fíjate, se ha creído que esto es una pistola y está con las manos en alto. Eso nos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones. ¿Qué podemos hacer nosotros, que no somos psiquiatras, ni somos psicólogos, que somos terapeutas de shiatsu, con los pacientes que están en una situación de estrés-ansiedad? Pues tenemos un margen de acción. Y lo primero que tenemos que hacer, no solamente podemos, tenemos que hacer, es no complicar las cosas. Es decir, nosotros tenemos la necesidad, y casi diría yo la obligación, de crear un entorno en nuestra consulta, en el centro en el que trabajemos, que sea un entorno que el paciente lo perciba como seguro, que el paciente lo perciba como sanador, como un sitio tranquilo en el que él puede estar y está protegido, está seguro. Eso es importante, porque tened en cuenta que vamos todos muy deprisa. Y no solamente el paciente va muy deprisa, también nosotros, como terapeutas, vamos muy deprisa. Y lo que sería un error por nuestra parte, teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes que están estresados y que están angustiados, la inmensa mayoría de ellos, tenemos que hacer un esfuerzo para crear un ambiente seguro, un ambiente relajado, en el que el paciente se sienta a gusto. Y eso ya es mucho. Eso ya es un principio realmente importante. Y luego tened en cuenta que en las reacciones de estrés muchas veces se produce un efecto de bola de nieve. Es decir, que una pequeña cosa te empieza a molestar, te empieza a estresar y se crea una bola de nieve que al final, por una tontería que ha pasado o que te han dicho o que ha ocurrido, acabamos haciendo realmente un mundo. Entonces, la responsabilidad del terapeuta en este caso
es no poner a andar ningún tipo de bola de nieve. Es decir, ser muy cauto, ser muy respetuoso con el paciente, ser muy empático con el paciente y tener en cuenta que nuestra obligación es crear un entorno que proteja sobre todo a estas personas que son dadas al estrés y a la ansiedad. Pero igual que hay bolas de nieve negativas, en el sentido de que no deberíamos hacer algo que al paciente le cree ansiedad, por ejemplo, no es correcto que si viene un paciente con su estrés, con su ansiedad, tú llegues tarde, llegas a última hora, llegas de cualquier manera, lo tengas todo por ahí tirado, hala, venga, vamos. Es decir, no es de recibo eso, un terapeuta no puede hacer eso. Es decir, tenemos que tener una forma de acoger al paciente y una forma de tratar al paciente que no creemos una bola de nieve negativa y todo lo contrario, que creemos una bola de nieve positiva para que el paciente confíe, para que el paciente se relaje y para que el paciente esté a gusto y tranquilo en nuestro centro. Y esto que parece como una especie de cosa moral o ética o que os estoy diciendo aquí, es neurología. Es neurología. Hay unas neuronas en nuestro cerebro que las llamamos neuronas espejo. Son grupos de neuronas que hay en nuestro cerebro y que tienen una misión evolutiva importante porque es un mecanismo de aprendizaje y es un mecanismo de empatía. Eso, por ejemplo, se ha estudiado mucho en los macacos, en los monos. Y tú, vamos, eso no lo sé, yo nunca he tenido un mono. Pero si tú tienes un mono y le sacas la lengua, el mono te saca la lengua. Si uno bosteza, de repente todo el mundo bosteza. Entonces, hay un mecanismo cerebral, o vas andando así y el otro pues, en la misma postura. Es decir, hay unas neuronas, hay un grupo de neuronas en el cerebro que lo que hacen es imitar lo que ve. Y no solamente imitar, sino que, digamos que vives en primera persona lo que estás viendo. Por ejemplo, hay personas que van a ver una película de miedo y lo pasan horriblemente mal. Y unos gritos y unas cosas, se creen que les van a matar a ellos, ¿no? Porque es que se meten en la película de tal manera que es que lo viven como si les fueran a apuñalar a ellos, ¿no? Esas personas lo que tienen son esas neuronas espejo pues especialmente activas. O, por ejemplo, es la misma razón por la que el porno nos excita, la misma. ¿Por qué nos excita el porno? Tú ves una película de unos paisanos ahí haciendo sus cosas, eso no tiene nada que ver contigo. Objetivamente no tiene nada que ver contigo. Pero por neuronas espejo, tú acabas viviendo eso como si estuvieras involucrado en esa acción, como si te lo estuvieran haciendo a ti. Esos son neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo lo que hacen es que un acontecimiento externo, tú lo vivas en primera persona. Y lo vivas como si te esté pasando a ti. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues una cosa muy importante. Y es que el terapeuta es en sí mismo un modelo, es en sí mismo una imagen, irradia algo, transmite algo que tiene que ser positivo. Vosotros conocéis probablemente a Juan de Dios. Habréis estado en alguna charla suya, ¿no? Juan de Dios es un ser realmente extraordinario, un compañero, profesor de la escuela, que hace unos cuantos años tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. Y es una persona tremendamente inteligente, es una persona realmente extraordinaria. Y es que encima nos anima a los demás. El que no puede hacer tantas cosas nos anima a nosotros a que lo hagamos. Y Juan de Dios un día contaba que tenía que someterse a una intervención quirúrgica, no sé cuál, porque le han operado muchísimas veces. Y Juan de Dios, que es un tío muy inteligente, dijo: quiero conocer al cirujano antes de que me opere. Y bueno, se las arregló para tener una cita con el cirujano y apareció un paisano ahí con las batas no sé cómo, desarreglado, de cualquier manera. Y dijo Juan de Dios: a mí no me opera. Porque si se está haciendo eso a él mismo, ¿qué me hará a mí? Neurología, ¿eh? No estoy hablando de moral ni estoy hablando de otra cosa. Es decir, cuando el paciente cruza la puerta del centro en el que estamos trabajando, nosotros somos el shiatsu. Porque el shiatsu no es solamente hacer así con un dedo, el shiatsu significa más cosas. Nosotros no podemos estar diciendo que el shiatsu es una técnica de reequilibrio si tú no transmites un cierto equilibrio. No podemos ser vendedores de crecepelo calvos.
porque eso nos desacredita a nosotros y desacredita a la técnica. Insisto que esto no es una cuestión ética ni moral, sino simplemente neuronas espejo. Si tú sacas la lengua, el paciente va a sacar la lengua. Y si tú bostezas, el paciente va a bostezar. Así que ten en cuenta que tú eres de alguna forma el shiatsu cuando estás ahí. Y tienes una responsabilidad en ese sentido. Bueno, esto era el lado de allí, que es el lado del estrés y de la ansiedad. Y ahora vamos al lado reparador. Y el lado reparador, como digo, es una vía que tiene mucho que ver con el shiatsu, porque una sesión de shiatsu estándar, sin mayores pretensiones, sin mayores intenciones, nos va a llevar a conectar con esta vía colinérgica antiinflamatoria. Dos cosas. Os voy a dar bastante material de trabajos publicados, de cosas por si las queréis leer. Es decir, esto no hay ninguna obligación, por supuesto, de saber nada, ni de nadie os lo va a preguntar. ¿En español? ¿Alguna? ¿Alguna en español? Sí, alguna en español. Lo siento, pero es que estas publicaciones suelen ser en inglés. Y simplemente pues, las tenéis ahí a vuestra disposición si las queréis leer. Y, por supuesto, las presentaciones, como siempre os digo, están a vuestra disposición. El que quiera se lo pide a Mamico, a la escuela de la presentación, os la da sin ningún tipo de problema. Bueno, se han hecho una serie de experimentos realmente interesantes. Esto se hacía con ratones. Y es que al ratón le metían una toxina, le inyectaban una toxina. Y si no se hacía nada, este ratón, al cabo de unos días o de unas horas, tenía un shock y se moría del shock. Entonces, le metían la toxina al ratón y fijaros que este estímulo que vamos a meter anómalo al ratón figura aquí la infección, la herida y la isquemia, que la isquemia es el mecanismo por el que funciona el shiatsu, si os acordáis de la charla anterior. Bueno, pues cuando tiene la toxina el ratón, hay un mecanismo por el cual, a través del vago, llega una señal al sistema nervioso central y a través del vago se segregan una serie de sustancias. Nervio vago. Esto, el sistema fagocítico mononuclear, esto es un inciso para el personal sanitario, no tengáis ninguna preocupación por esto. Hace años hablábamos de sistema retículo endotelial. Y resulta que el sistema retículo endotelial ha habido que cambiarlo de nombre porque ya no es sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial estaba supuestamente mediado por macrófagos y ahora se ha descubierto que los macrófagos no tienen nada que ver ni el tejido reticular. Entonces, ahora esto se llama sistema fagocítico mononuclear, pero es lo que antes llamábamos el tejido retículo endotelial. Bueno, cierro el paréntesis, es una aclaración técnica. Bueno, pues resulta que le hemos metido al ratón una toxina. El nervio vago activa una parte del sistema inmune, la que sea. Una parte del sistema inmune que está en el corazón, en el hígado, en el bazo y en el tracto gastrointestinal. Y entonces, esta parte del sistema inmune lo que hace es segregar acetilcolina, que es el neurotransmisor que os decía antes, que forma parte del vago. La acetilcolina se une a un receptor y esto lo que hace es inhibir los mediadores químicos que van a producir el shock. Entonces, esto que veis aquí son las famosas citoquinas. El factor de necrosis tumoral, las citoquinas. Las citoquinas se han hecho famosas a raíz del COVID. Y ahora de repente todo el mundo habla de la famosa tormenta de citoquinas. Vosotros sabéis que el COVID en una gran mayoría de personas causa una enfermedad leve. Y bueno, pues yo la he pasado en diciembre, pues estás unos días con fiebre, con dolor de garganta y bueno, no pasa nada. Pero hay personas que de repente, en el transcurso de apenas unas horas, se ponen muy mal, pero muy mal, que acaban intubadas en una UCI. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que va bien al que va mal? Pues que hay unas moléculas que son las citoquinas que producen una reacción exagerada en el cuerpo del paciente que agrede al propio paciente. Entonces, las citoquinas son precisamente estas. Digo, por juntar los conceptos de COVID con esto. Entonces, en resumidas cuentas, al ratón le estimulabas a nivel periférico el nervio vago y al estimular el nervio vago del ratón
se producía esta cascada de acontecimientos que hacía que se inhibieran las citoquinas y ese ratón no se moría de eso. Y bueno, tenéis aquí el estudio por si lo queréis consultar con tranquilidad. Estos, bueno, son estudios para el que quiera profundizar un poquito más, en el que dice que la estimulación eléctrica directa del vago a nivel periférico lo que hace es impedir esa toxemia, ese shock séptico en los ratones. ¿Y eso tiene algo que ver con nosotros? Pues mucho. Porque resulta que nosotros, con presiones de shiatsu en determinados puntos de shiatsu, vamos a estimular el nervio vago. Es decir, nosotros, por ejemplo, estimulando el punto Sanri, el punto estómago 36, vamos a producir un estímulo vagal potente. Entonces, estos estudios que se han hecho con electroacupuntura y en modelos animales, ¿de acuerdo? Pero estos estudios son trasladables al shiatsu y la noticia que hay que daros es que la estimulación con los dedos de determinados puntos, entre ellos el más importante, estómago 36, van a desencadenar esta vía. Es decir, van a producir un estímulo vagal y ese estímulo vagal va a producir un efecto antiinflamatorio. Vamos a ver un poquito más. Bueno, esto es lo mismo, los estudios. Un pequeño paréntesis que quiero hacer. La mayoría de los estudios que os voy a poner aquí están hechos con acupuntura y están hechos con electroacupuntura. Y nosotros hacemos shiatsu. Y la gran pregunta es si tenemos mucho, poco, nada que ver con la acupuntura. Pues tenemos mucho que ver. Tenemos mucho que ver. Es decir, el mecanismo por el que funcionan las cosas es idéntico, es el mismo. Lo que ocurre, y eso también hay que decirlo, es que normalmente la acupuntura, y sobre todo la electroacupuntura, suele ser más potente que el shiatsu por una razón. Porque yo puedo poner aquí una aguja, puedo poner un estimulador eléctrico, lo puedo tener durante 20-25 minutos dando caña al punto, pero yo no puedo estar 25 minutos con el dedo sobre un punto. Entonces, la acupuntura tiene el punto fuerte, o tiene la virtud, de que puede trabajar pocos puntos, pero muy intensamente, y nosotros tenemos la gracia, por decirlo así, de que vamos a utilizar muchos más puntos, pero menos intensamente. Es decir, lo que la acupuntura gana en profundidad, nosotros lo ganamos en extensión. Porque en una sesión de shiatsu nosotros no vamos a tratar 2 puntos o 3 puntos. Vamos a hacer otras muchas cosas. Pero el mecanismo en realidad es el mismo. Y el mecanismo neurológico realmente es el mismo. Hace unos años empezaron a publicarse unos estudios que han sido importantísimos para entender cómo funciona, en este caso, la acupuntura. Y es que tuvimos a nuestra disposición una técnica que es la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional consiste en meter al personaje, al animal o al voluntario en una máquina de resonancia magnética y estamos viendo en la pantalla en tiempo real qué áreas cerebrales están más o menos activas. Y estos estudios lo que han demostrado es que la inserción de una aguja en un determinado punto lo que va a hacer es activar determinadas áreas cerebrales. Si lo hiciéramos, en vez de con la aguja, lo hiciéramos con nuestras manos, ocurriría exactamente igual. Lo que pasa es que nos lo íbamos a tener que currar más porque habría que trabajar muy profundamente y muy intensamente, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces, esto, por ejemplo, son estudios hechos sobre el punto estómago 36, sobre el punto Sanri, ¿no? Y entonces veis cómo, al insertar la aguja, es que estás viendo de coloritos, lo estás viendo físicamente cuáles son las áreas cerebrales que están más o menos activas. Y esto lo que ha permitido validar el hecho de que la acupuntura actúa en buena medida a través del cerebro, modulando la actividad cerebral. Y bueno, este es un estudio en el que lo que viene a decir aquí es que proporciona una evidencia de que la acupuntura produce una modulación de la respuesta neural, de la respuesta de nuestro cerebro. Estamos actuando sobre nuestro cerebro. Y este es un descubrimiento realmente básico para entender no solamente lo que es la acupuntura, sino lo que es el shiatsu también. Esto deberíais grabároslo, pero vamos, haceros un tatuaje en algún sitio. Esto es
la madre del cordero. Esto es fundamental. Esto es la base de todo. Esto es la base de todo. Fijaros en este circuito. Es lo que os estaba contando hasta ahora, es la misma historia. Punto Sanri, estómago 36. Estimulamos el punto. Con aguja y electro, con nuestras manos, como queramos. Estimulamos el punto estómago 36. Mandamos un mensaje a través del nervio ciático. Y además que sabemos que es a través del nervio ciático. ¿Por qué? Porque en modelos animales lo que hicieron es cortar el ciático y se interrumpía el efecto. Es decir, que es a través del ciático, no es a través de otra cosa. Y luego, el extremo del ciático que habías cortado, si estimulas el extremo que has cortado, vuelve otra vez a pasar eso. Es decir, que tenemos aquí también una pista muy interesante, y es que el canal por el que va el impulso es el nervio ciático. Esto lo veremos con más profundidad en la próxima sesión, cuando veamos el tema de meridianos, subos, que dedicaremos el próximo día. Entonces, esto manda un estímulo a los ganglios del mesencéfalo, unos ganglios cerebrales que hay aquí. Estos ganglios activan los núcleos del vago. El nervio vago manda un impulso a las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales vierten en sangre una serie de mediadores químicos que son los que tienen el efecto antiinflamatorio. La dopamina es uno de los más importantes, pero son muchos. Esto es importantísimo. Fijaros que cuando estamos haciendo shiatsu y estamos trabajando sobre determinados puntos, estamos trabajando y activando el cerebro del paciente. Y a través del cerebro del paciente estamos produciendo una respuesta a través del sistema neuroendocrino. Este descubrimiento es fundamental. Y claro, dices, esto es un caso aislado, pasa solo con ese punto, pasa con más puntos. Bueno, pues por ejemplo, ahora que viene esto se me va. Bueno, pues cuando vuelva le decís que hay un estudio en castellano. Entonces tenéis aquí una revisión de Alberto Pérez San Martín en la que cuenta en castellano, si lo queréis leer, todo eso que os estoy contando. Son así, es que en cuanto eso se va. Bueno. Este estudio es, por ejemplo, del punto intestino grueso 4. Intestino grueso 4, GBU, es un punto que está aquí en la mano. Y, por ejemplo, GBU es un punto que podemos estimular fácilmente con shiatsu, con las manos, lo podemos pinchar, podemos hacer varias cosas con él. Y es un punto aspirina que tiene un efecto analgésico potente sobre la cara, sobre la garganta, sobre la parte anterior de la cabeza. Si un día tenéis un dolor de cabeza o tenéis un dolor de muelas o tenéis una cosa de esas, podéis estimularos intestino grueso 4. Y si tenéis un dolor en los dos lados, acordaros estimularos los dos porque actúa solamente en un lado. Si solamente os tocáis un lado, el otro se queda sin dolor. Bueno, pues resulta que hacen lo mismo con respecto a intestino grueso 4 y lo que se descubre es que este punto actúa a nivel prefrontal, a nivel de la parte más anterior del cerebro, y actúa también sobre las áreas cerebrales que están en relación con la cara y con las estructuras sobre las que produce efectos, sobre las que produce analgesia. Y este es un estudio del punto intestino grueso 4. Acabo de poner una cosa en castellano. Que luego dirás... Ese recordaste en el Facebook. Bueno, pues eso. Pero estaba en inglés. No, en castellano, ese leí. De una china, ¿no? De una china que se llama Alberto, sí. ¿Es una china? La china se llama Alberto Pérez San Martín. ¿Alberto? De Beijing, del centro de Beijing. No sé, pero vamos, que lo colocaste, que lo leí entero. Sí, China, vamos. Lo que cuelgas en español. Tú ves a Alberto, China, vamos. Pues he leído algo de otro que pienso de China. Bueno. Ese es muy interesante, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Bueno, Otro estudio de intestino grueso 4, la misma historia. Y bueno, pues que fíjate, la zona que activa es el gyrus anterior. El gyrus anterior es la corteza motora. Es una parte de la corteza motora en la parte que representa a los movimientos de la boca y de la cara. Es decir, que vamos viendo cómo distintos puntos de acupuntura, o distintos subos, o distintos puntos sobre los que trabajamos, tienen distintos efectos. Es decir, no es que todos los puntos tienen el mismo efecto de hacer la vía esa vagal, sino que hay matices dependiendo del punto. Esto es una cosa que encontré hace pocos días
y que me parece interesante. Porque lleva este tema un poquito más adelante, un poquito más lejos, ¿no? Se refiere a unos estudios sobre el punto vesícula biliar 34. El punto vesícula biliar 34 está aquí al lado de la cabeza del peroné. Está muy cerquita de Saint-Rive, pero está justo por delante y por debajo de la cabeza del peroné. Este es vesícula biliar 34. Vesícula biliar 34 es un punto que se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y estos estudios realmente son muy curiosos por una cosa que vamos a ver. Si ves en qué zonas actúa la estimulación del punto vesícula biliar 34, pues coincide con el área motora, con una serie de áreas interesantes. Pero a lo que voy es a esto. Hacen un estudio de estimulación de vesícula biliar 34 con personas sanas y con personas que tienen enfermedad de Parkinson. Y esto me parece a mí que es el centro de la cuestión y lo más interesante. Y resulta que en personas sanas activa unas áreas cerebrales y en personas con enfermedad de Parkinson activa otras. Es decir, que ya sabemos varias cosas. Primero, que cada punto actúa en áreas cerebrales distintas. Pero es que incluso cada punto, dependiendo si es una persona sana o es una persona enferma, va a funcionar de una manera distinta. Y el punto vesícula biliar 34, si eres sano, te activa esto, y si tienes un Parkinson, te activa esto. Esto abre un campo, como podéis imaginar, inmenso, tremendo. Y yo lo que espero es que en los próximos años se vea todo un proceso de validación de esto que estamos haciendo en base a esta técnica. Es decir, ¿y qué pasa si activas bazo 6? ¿Qué pasa con hígado 3? ¿Qué pasa? Es decir, ahora ya es la carrera para demostrar cómo funcionan los puntos que nosotros trabajamos, los SUBOs, porque son puntos que lo que vamos a hacer es activar el cerebro. Sí. Entonces, ahí lo que se vio no es que en personas con Parkinson deje de tener efecto en esas áreas, sino que son diferentes. Sí. O sea, no es una atenuación del estímulo, sino que no es atenuación del estímulo. Es que produce una reacción distinta. Esto ya es para nota. Es decir, lo que estamos haciendo tiene efectos distintos en la persona sana que en la persona enferma. Oye, a lo mejor resulta que esto es una rareza de vesícula biliar 34, porque yo solamente he visto este estudio en vesícula biliar 34, pero ya llama la atención. Llama la atención. Entonces, no solamente es que activa determinadas áreas cerebrales, sino dependiendo de que estés sano o estés enfermo, se va a comportar de forma distinta. Y además de la forma que uno quisiera, es decir, que puede mejorar hasta cierto punto los síntomas de Parkinson. ¿Más cosas? Sí. La comunicación del estímulo del punto hacia el cerebro en estómago 36, que es a través del ciático, sí. ¿Sabemos si otros puntos tienen otros canales de información? Bueno, no se pierdan el próximo seminario del día 23 de marzo a las 7 de la tarde, que hablaremos de eso. Vale. Hablaremos de eso. Pero tened en cuenta que uno de los vehículos fundamentales de comunicación con el cerebro es el nervio ciático. Y de hecho, plexo sacro o plexo lumbosacro y todo lo que sean raíces del plexo lumbosacro en extremidades inferiores van a tener muchos puntos y muchos canales y muchos meridianos este tipo de efectos. Es decir, va a haber un efecto que lo comentaremos el próximo día. Mira, otro estudio que leí hace poco. Resulta que dicen estómago 36 y estómago 25. Estómago 25 está aquí al lado del ombligo. Y entonces dicen, bueno, vale, estómago 36 tiene todos esos efectos maravillosos y tal, y estómago 25, teóricamente, pertenece al mismo meridiano, pertenece al mismo canal, entonces vamos a probar con estómago 25. Y resulta que estómago 25 no tiene esos efectos. Y dicen, ¿y por qué estómago 36 tiene ese efecto y estómago 25 no? Porque estómago 36 va a través del ciático y este no. Es el mismo canal energético, pero no va mediado por el ciático. El próximo día vemos todo esto, ¿de acuerdo? Bueno.
Bueno, esto sí que habría que ponerlo aquí como en algún póster, ¿no? El shiatsu es una técnica de estimulación cerebral a distancia. Y eso cada vez está más claro. Cada vez está más claro. Y ese es un mecanismo neurológico absolutamente básico para explicar cómo funcionan las cosas que hacemos. Bueno, vamos a seguir hablando del nervio vago, porque todo esto que os voy comentando hasta ahora ha cambiado un poquito en los últimos años. Y el responsable de que haya cambiado todo esto es el tal doctor Porges, que ha descubierto unas cosas muy curiosas, que es la teoría polivagal. No sé si suena a alguien la teoría polivagal. Bueno. Pues os lo voy a explicar con un caso clínico, que esto lo he presenciado yo, es un caso mío. Hace años estaba de guardia en un hospital de Burgos y por la noche nos traen a una niña de 13 años con una borrachera, pero impresionante. La niña estaba, pues, que no la podían mandar a casa. Encima era pariente de un anestesista. Encima dices, bueno, vale. Y dices, no, la dejamos en camas de observación y no la podemos mandar a casa en esas circunstancias. Y era una época en la que yo estaba muy interesado por la electrocardiografía, hacía electrocardiogramas a todo el mundo. Y resulta, pues que nada, a la niña de 13 años, electrocardiograma. ¿En qué hora? Porque resulta que para los sanitarios tenía un bloqueo V de primer grado. Y resulta que tiene una alteración que el impulso nervioso tarda más en llegar de un sitio a otro. Digo, hala, pues a camas y monitorizada, no voy a ser que haga alguna tontería. Bueno, pues la tenemos monitorizada en camas. Y os explico una cosa antes. En el electrocardiograma hay una onda redondita aquí al principio, que es el marcapasos del corazón. El corazón tiene unas células que crean un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico luego viaja hasta el ventrículo, y cuando llega al ventrículo se contrae el ventrículo, ¿no? Entonces, el impulso inicial es esta cosa redondita, que es la onda P, y esto se corresponde con la contracción del ventrículo, ¿vale? Bueno, pues nada, voy un ratito a ver qué tal está la niña de 13 años, y bueno, pues saco una tira. Esto es un electrocardiógrafo antiquísimo. Bueno, pero saco una tira, y según estoy allí, la niña que le da una náusea, pero de esas náuseas brutales, y resulta que yo que tenía el monitor le doy a imprimir y me encuentro esto. ¿Qué es esto? Pues que durante 8 segundos la niña estuvo sin latido cardíaco. O sea, se le paró el corazón, ¿no? Literal. Es decir, la onda P se ve, pero no se sigue de contracción. Y claro, la niña, porque estaba en su camita, no le pasa nada, pero desde luego si estás de pie y estás 8 segundos sin latido, te vas al suelo seguro, es decir, que tienes una pérdida de conciencia. Y bueno, todo esto que veis aquí se corresponde con la náusea. Con la náusea. Y luego, la línea siguiente, esto que veis aquí, es una interferencia porque la niña vomita. Entonces, fijaros la historia. ¿Qué ocurre con una náusea? La náusea es un estímulo vagal muy potente. La náusea es un estímulo vagal muy potente. Y entonces, lo que decía Porges es que había una cosa que no entendía. Dice, vamos a ver. El parasimpático es teóricamente reparador, teóricamente sanador, teóricamente tal, teóricamente. Pero como el parasimpático se dispare, puede poner en peligro tu vida. Es decir, esto te pasa con 13 años y una borrachera y no pasa nada, pero esto le pasa a una persona mayor que está no sé qué y hasta luego. Entonces, Porges lo que decía, no entiendo cómo el sistema vagal parasimpático decimos que es tan reparador y tal no sé qué, y sin embargo te puede llevar en circunstancias límites pues a prácticamente morirte, ¿no? Y entonces Porges se mosquea con algo parecido a esto, de la niña de 13 años, y empieza a darle vueltas al sistema nervioso. Y entonces, ¿en qué consiste la teoría polivagal de Porges?
Pues este caballero dice, nosotros, si aceptamos la teoría de la evolución, somos reptiles que hemos evolucionado a mamífero y que hemos evolucionado a humanos. Pero lo que nos ocurre es que tenemos las mismas estructuras cerebrales que tiene un reptil, las mismas. Lo que hemos hecho es colocar encima las de los mamíferos y colocar encima las de los humanos. Pero seguimos manteniendo las antiguas. Lo que pasa es que las antiguas normalmente están moduladas por capas más recientes, ¿no? Y entonces, lo que descubre Porges es lo siguiente, que no existe un solo vago, no existe un solo sistema vagal, sino que hay por lo menos dos. Uno que es muy antiguo y otro que es muy moderno. Estos son, por ejemplo, los núcleos del vago, y aquí hay un núcleo vagal, y aquí hay otro núcleo vagal, que son distintos. Entonces, lo que explica Porges es lo siguiente. Cuando éramos seres muy poquito evolucionados, que prácticamente éramos, pues eso, bichos microscópicos, prácticamente nuestro organismo era un aparato digestivo. Es decir, imaginaros un ser vivo muy simple, muy simple, muy simple, que básicamente es un aparato digestivo. Y ese ser simple, 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 no tiene ni siquiera capacidad de moverse. Está ahí como los mejillones en la roca y esperando a que pase el alimento por delante de él porque no se puede mover. Entonces, ese ser primitivo, elemental, que no tiene capacidad de movimiento, es un aparato digestivo. ¿Y qué ocurre si no hay comida? Pues si no hay comida, solamente tiene una forma de sobrevivir, y es gastar lo menos posible. Entonces, eso que todavía está en nuestro cerebro, ese tipo de estructura, es el vago primitivo, que es un aparato digestivo, que en los momentos en los que tu integridad o tu vida está en peligro porque no hay alimento, entra en un estado de reposo en el que prácticamente suspende toda la actividad para sobrevivir. Eso es lo que le pasa a la niña de 13 años, que cuando tiene la náusea, el vago que se pone en funcionamiento es el vago del bicho que no tiene capacidad de moverse y que llega a hacerse el muerto, como mecanismo de supervivencia. Seguimos evolucionando. Y entonces, esta es la rama vagal dorsal, la que os estoy contando. Seguimos evolucionando en el sentido de la flecha y resulta que conseguimos un aparato locomotor que nos permite movernos. Entonces, claro, ya no estamos limitados porque la comida pase justo enfrente de ti. Ya podemos ir a buscar alimento. Podemos ir a buscar pareja reproductora. Antes no teníamos ni ocasión de eso. Y lo que hacemos es tener una serie de estructuras que es un aparato locomotor, músculos, articulaciones, que nos permiten movernos. Pero claro, yo me muevo a por el alimento, pero es que Marta también. ¿Y qué pasa? Pues que llega un momento en que me toca pelear con Marta, que se quiere comer mi comida. Y entonces aparece el ortosimpático, que nos permite movernos, nos permite desplazarnos, pero vamos a tener que competir por la comida. Y como tenemos que competir por la comida, entramos en la vía esta ortosimpática del mecanismo de huida, de lucha, de no sé qué, de no sé cuántos. Ya estamos en esa fase. Seguimos evolucionando. Y cuando seguimos evolucionando, aparece esta rama vagal moderna, por decirlo así. Y esta rama moderna resulta que ya no solamente podemos movernos, sino que podemos gesticular. Podemos poner en marcha los mecanismos de expresión de la cara, de las manos, y podernos gesticular y podemos comunicarnos. Entonces, cuando llegamos a ese estado, tenemos ya un extra añadido porque nos permite socializar, nos permite actuar en grupo, nos permite comunicarnos con los demás del grupo. Y llegamos a un nivel de organización en el que ya no somos seres individuales, sino que somos seres sociales que podemos intercambiar sentimientos, intercambiar mensajes porque tenemos los músculos de la cara, los músculos de la expresión que nos permiten comunicarnos. Y es que esa fase de los músculos que nos permiten comunicarnos es vagal, pero es el vago reciente, el último en aparecer. Entonces, esta es la teoría polivagal. Y lo que nos dice Porges, ahora la evolución va de abajo arriba. El vago primitivo, ¿en qué consiste?
Pues que tiene un patrón de conducta que es la inmovilización, la muerte simulada, la pérdida de conciencia. Yo no me puedo mover. Si no tengo comida, tengo que apagar mi metabolismo para sobrevivir. Tengo que sobrevivir reduciendo mi actividad energética. El ortosimpático, ¿qué supone? Pues movilidad, la respuesta de lucha y huida. Y el vago reciente lo que nos produce es interacción social, el cuidado de los demás y la conducta social y la interacción. Es decir, que no es del todo cierto lo que estábamos diciendo de ortosimpático y vagal, sino que vagal hay dos niveles. Hay un nivel muy básico y un nivel muy evolucionado. Entonces, cuando nosotros presionamos el shiatsu, que ponemos en marcha el nervio vagal, ¿cuál estaríamos poniendo? ¿El más moderno? No se pierdan la próxima imagen. No te vuelvas a ir ahora que lo voy a explicar. Entonces, resulta que tenemos lo antiguo es el aparato digestivo. Es el vago antiguo. Y el aparato digestivo, pues, lo tenemos aquí. La posibilidad de movernos, el ortosimpático, que es pues todo el sistema locomotor, todo el aparato locomotor. Y el vago moderno es la expresión de la cara. Y también la mímica de los brazos y no sé qué. Y entonces, ¿qué podemos ofrecer nosotros como shiatsu-practores a cada uno de estos elementos de la teoría polivagal? Pues desde luego, al aparato locomotor está claro que el shiatsu. ¿Por qué? Porque el aparato locomotor y la activación ortosimpática va a llevar sobre todo a contracturas, rigideces, problemas derivados de un exceso de tensión, ¿no? ¿Qué podemos aportar al vago antiguo? Anpuku. Y cuando estamos haciendo Anpuku, estamos actuando sobre la parte de nuestro cuerpo más antigua, más ancestral, más básica. El principio de los principios. ¿Y qué podemos hacer con el vago nuevo? Pues vamos. Tenemos pasados. Entonces, fijaros que hay hasta razones neurológicas y razones evolutivas que justifican que el Anpuku, entre comillas, sea una cierta especialidad dentro del shiatsu y que el Kogao sea una cierta especialidad dentro del shiatsu. Yo, por ejemplo, yo soy el más arcaico, además que es verdad, y aquí la más moderna, pues tenemos a Marta, que es la que se dedica al Kogao. Si todo tiene explicación, ¿no? Bueno, pues esta es la teoría polivagal de Kogao. Y bueno, ya nos quedan nada, un par de cosillas que nos vemos rápido. Hablábamos el otro día de que nosotros podemos intervenir con la presión de nuestros dedos sobre receptores nerviosos, sobre receptores específicos. Y lo que está claro es que en la piel hay varios tipos de receptores que están especializados en transmitir distintos tipos de sensaciones. Y por otra parte, hay fibras nerviosas que conectan esos receptores con el sistema nervioso que también están especializadas en transmitir determinadas sensaciones. Y, por ejemplo, hay unas fibras en cuestión, que son las fibras tipo C, que son fibras que transmiten sensación de dolor. Y luego hay otras fibras que, sin entrar en detalles, transmiten otro tipo de sensaciones. Hasta ahí. Con que sepamos esto, me sirve. Me doy un golpe. ¿Qué hacemos instintivamente cada vez que nos damos un golpe? Nos frotamos. Es decir, que nosotros tenemos un estímulo doloroso que va hacia la médula y lo que hacemos de forma instintiva es frotarnos, que es un estímulo no doloroso y que también va hacia la médula. ¿Y por qué hacemos eso? Pues por una cuestión, un mecanismo que se llama el mecanismo de la compuerta, o control gate, que descubrieron Melsack y Wall en el año 65. Y es que el estímulo doloroso llega a la médula, pero tiene que ir hacia el cerebro. Es decir, el que percibe el dolor es el cerebro, en definitiva.
y el estímulo no doloroso también llega aquí. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando coinciden aquí el estímulo doloroso y el no doloroso bloquea el paso del dolor hacia el cerebro. Por eso, si hacemos esto, notamos alivio. Porque el estímulo no doloroso bloquea el paso del dolor hacia el cerebro. Esto, por ejemplo, hay una cosa que me hace muchísima gracia, que son estas cosas milagrosas, ¿no?, que hay por ahí. ¿Conocéis vosotros las cintas Kinesio, estas famosas de coloritos que se pone la gente? Pues resulta que hay uno que es que, ay, que tengo una ciática, que qué malo estoy. Entonces, de repente viene uno y te pone una cinta Kinesio en el mismo sitio que te duele, ¿no? Te pone la cinta Kinesio y de repente ya no me duele. Milagro. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Pues que la cinta Kinesio está mandando un impulso no doloroso que está bloqueando el dolor. Pero la hernia de disco es igual. Nadie te ha curado. Pero estás compitiendo con el estímulo doloroso. Entonces, el shiatsu, para al menos durante el momento, el rato, claro, esto es una cosa momentánea. Cuando nosotros hacemos shiatsu, el ratito que estamos haciendo shiatsu, simplemente con ponerle a una persona las manos encima. Las manos encima. Si nos ponemos al mismo nivel medular que la persona tiene el dolor, vamos a calmar el dolor. ¿Y eso es que tengo poderes sobrenaturales? No, porque hay un mecanismo de compuerta que lo que está haciendo es inhibir el paso del dolor. Y esto es parte del efecto que va a tener el shiatsu, al menos durante la sesión. Si queréis leer el artículo original en inglés, lo tenéis aquí de la revista Science. Bueno, esta foto es de la semana pasada. Estaba tratando a un chico de 14 años y le estaba tratando la región cervical lateral y de repente se le empezó a poner el cuello rojo. Y dije, mira, esto se lo voy a encontrar el miércoles. Yo creo que muchos tendremos esta experiencia. Tú, por ejemplo, a una persona normal y corriente, le haces así con los dedos en la espalda y hay personas que no pasa nada, pero hay personas que simplemente con hacer este gesto en la espalda, con las uñas, de repente le salen unas rayas rojas. Esto se llama reflejo axonal. Y puede tener algún tipo de aplicación en shiatsu que vamos a ver a continuación. Hay una reacción que se produce en la piel que es pariente, está muy relacionada con los mecanismos alérgicos. Hay unas células que se llaman mastocitos que cuando se produce un estímulo mecánico lo que hacen es liberar una serie de mediadores químicos que producen ese efecto de vasodilatación. Es decir, hay personas que cuando le rascas la piel se produce un estímulo que no llega hasta la médula, no llega hasta la médula, sino que cuando llega aquí se mete en dirección contraria y lo que hace es producir una vasodilatación. Entonces, si tú haces eso a una persona y de repente se pone rojo, ¿qué conclusión puedes sacar? Pues bueno, una conclusión es que esa persona tiene una especial sensibilidad hacia ciertas reacciones que, digamos, forman parte del mundo de la alergia. Y, por ejemplo, si tú haces esto a una persona y, como le pasa a este chico, se pone rojo entero de arriba abajo, no podemos sacar grandes conclusiones. No nos permite sacar grandes conclusiones. Pero es que en algunas ocasiones hacemos esto y, por ejemplo, solamente se pone rojo aquí, pero aquí no. Entonces, si esta reacción, este reflejo axonal, es localizado y se produce en ciertas zonas y no generalizado, lo que podemos deducir es que en esa zona hay una hiperactivación simpática. Es decir, en el caso de que nosotros hacemos una raya de arriba abajo a una persona en la espalda y lo que vemos es que se produce esta reacción en un sitio concreto, podemos por lo menos presumir o podemos pensar que hay un exceso de activación simpática en ese segmento de la zona, a ese nivel. Lo digo por si alguna vez estáis trabajando en alguna zona en shiatsu y ves que de repente se pone rojo, podéis hacer la prueba. Si se pone roja cualquier cosa que toquéis,
no podemos sacar ninguna conclusión. Pero si el enrojecimiento es en una zona concreta, es que a ese nivel hay una hiperactivación simpática muy probable. Bueno, esto ya lo vimos el otro día. Si nosotros, como decía Nora antes que estaba hablando con ella, la región cervical del cuerpo, si nosotros hacemos una presión excesiva sobre el nodo carotidio, podemos producir una pérdida de conciencia por estimulación vagal. Esto lo vimos ya en noviembre. Por supuesto, podemos intervenir sobre los sensores de tensión que hay en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, y podemos hacer una modulación con nuestros dedos. Y fijaros que, por ejemplo, el reflejo, si yo de repente toco algo caliente o me pincho, me quemo con algo y tengo un reflejo de retirada, ese reflejo de retirada se produce de forma automática a nivel de la médula. Pero el tono muscular, la regulación del tono muscular es realmente muy compleja. Y toda esa información, en realidad, lo que tiene que hacer es llegar hasta el sistema nervioso central. En el próximo seminario hablaremos del sistema nervioso central como una red neuronal. Es decir, hasta ahora lo que estamos viendo parece que es como si fuera un cable que va, otro cable que viene, como un mecanismo especialmente, digamos, simple, ¿no? Pero en realidad los controles de tensión muscular, los controles que se producen a nivel del sistema nervioso central, ya no es un cable que sube y otro que baja, sino que aquí hay, digamos, toda una red compleja que veremos con más detalle en el próximo seminario de dentro de 2 meses. Hay una estructura que sí que quiero llamar la atención sobre ella, que es el cerebelo. Hay muchos núcleos que intervienen en la regulación del tono muscular, pero es que el cerebelo es un órgano especialmente importante porque nosotros decimos que hacemos una terapia holística. Nosotros decimos que no vamos directamente a donde duele, que lo que hacemos es algo holístico global. Bueno, pues el órgano o la parte del cerebro que se encarga de que nuestra terapia sea global es precisamente el cerebelo, porque el cerebelo es un órgano de coordinación. Entonces, el cerebelo es el gran integrador. El cerebelo recibe información de todas partes. Recibe información del órgano del equilibrio, recibe información visual, recibe información de todo lo que pasa por todos los lados. Y lo que hace es integrar todas esas informaciones para dar una respuesta, y una respuesta que sea armónica, que sea bonita. Las personas que tienen enfermedades cerebrales tienen temblores, son torpes con el movimiento, porque les falla el gran integrador. Entonces, ¿qué tiene que ver el cerebelo con nosotros? Pues tiene bastante que ver, porque al cerebelo, digamos, hay que aportarle información. Tenemos que alimentar con información al cerebelo. Entonces, el cerebelo permite que nuestra terapia sea holística, permite que sea global. Y estrategias que tenemos, el maestro y todos los maestros de la escuela nos insisten mucho, por ejemplo, en trabajar en varias posiciones. ¿Por qué? Porque la información que llega al cerebro y al cerebelo no es la misma trabajando en una posición que trabajando en otra. Entonces, cuanta más información demos al cerebelo, más oportunidades tenemos de que eso se integre y que la respuesta realmente sea global, que sea holística. La teoría del aspa. ¿Por qué hacemos la teoría del aspa? ¿Y por qué no vamos directamente al sitio? Pues lo mismo, porque estamos haciendo secuencias que el cerebelo las va a integrar. Estamos alimentando de información el cerebelo. Tenemos que estirar, tenemos que girar, tenemos que mover. No solamente es ir al punto y presionar. Hay que hacer muchas cosas que alimenten esa central, digamos, ese ordenador central. Tenemos que integrar movimientos complejos. Y ahí es donde tiene su lugar el SOTAI. El SOTAI es un complemento de una parte fundamental del SIACH. ¿Por qué? Porque el SOTAI es una forma de trabajar que además va un poco en contra de la lógica, va un poco en contra del sentido común de decir, mira, vamos a trabajar hacia lo que nos duele. ¿Y por qué hacia lo que nos duele? Es que, a ver, esa información está llegando a donde tiene que llegar. Y al final se va a producir esa integración de estímulos a nivel cerebeloso, y es cuando vamos a realmente solucionar el problema de una forma global, de una forma holística. Y ya lo último, es un pequeño comentario sobre una cosa. En los años 50 del siglo pasado, la medicina, desde luego, no estaba tan avanzada como ahora. Y, por ejemplo, había enfermedades, como era el caso de la epilepsia,
que se trataba muy mal, no había fármacos para tratar la epilepsia. La epilepsia es la presencia en el cerebro de un foco que emite unos impulsos eléctricos, pero que no debería estar ahí. Entonces, cuando ese foco se activa, pues todos sabemos lo que es un ataque epiléptico, que empiezan con convulsiones, que empiezan con problemas, y eso es porque hay un foco eléctrico que está descargando y que no debería estar ahí. Entonces, en los años 50 no había muchas posibilidades de tratar eso, y lo que hacían era operarles de la cabeza. Y entonces hacían unas cosas curiosísimas, y es que al paciente le metían en quirófano, le ponían anestesia local, le levantaban la cabeza, y claro, lo que había que hacer es localizar dónde estaba el foco epiléptico. Y entonces un caballero que se llamaba Wilder Penfield se dedicaba a coger un electrodo, iba tocando zonas del cerebro y a ver qué hay ahí, ¿no? A ver qué pasa. Y si localizaban la zona de la epilepsia, la operaban o bueno. Entonces el paciente estaba despierto, porque solamente lo habían puesto anestesia local. Entonces, claro, iba Penfield con el electrodo y el paciente despierto, pues notaba cosas. Y dice, ahora, mira, me estás tocando la rodilla, o me estás tocando el codo, me estás tocando el pie. Porque Penfield iba tocando áreas cerebrales que estaban en relación con eso. O de repente el paciente hacía un movimiento, porque Penfield había tocado el área motora que correspondía a eso. Y bueno, pues Penfield, además de hacer su trabajo, pues lo que hizo fue un mapa en el que la zona de la corteza cerebral sensitiva y motora, lo que hizo fue, es decir, esto corresponde a la cara, esto corresponde a la cadera, esto corresponde al pie. Y entonces Penfield hizo estos mapas en los cuales viene, digamos, la localización, tanto en el área sensitiva como en el área motora, de las partes del cuerpo. Y fijaros en una cosa, y esto tiene mucho que ver con nosotros, aunque parezca que estoy desvariando, y es que hay zonas a las que dedicamos mucho cerebro y zonas a las que dedicamos muy poco cerebro. Y entonces hay una cosa que se llama homúnculo, como si fuera un hombre, homúnculo sensitivo motor, es esto que tenéis aquí. Y entonces aquí está representada una persona expresando las proporciones que tiene cada parte del cuerpo en cuanto a, digamos, cerebro dedicado a cada una de esas partes. Y entonces, por ejemplo, pues vemos que hay mucha parte de cerebro dedicada a las manos. Pero, sin embargo, hay muy poca parte de cerebro dedicada, por ejemplo, a la zona lumbar. Y esto lo vemos en la consulta todos los días. Resulta que viene una persona que dice, tengo una lumbalgia. Y le dices, bueno, ¿y dónde le duele? Y te dice, por aquí. Y ya, por aquí. Y dices, ya, pero le duele la zona lumbar, es el glúteo, por aquí. Y dices, pero este tío es tonto. Pero es que no sabe lo que le duele. Pues no lo sabe. No lo sabe porque tiene muy poquito cerebro dedicado a recoger información de aquí. Pero tú te clavas un pincho en un dedo y no dices, tengo el pincho por aquí. Dices, está aquí. ¿Por qué? Porque tienes mucho cerebro dedicado a eso. Entonces, tanto en el homúnculo sensorial o sensitivo como en el homúnculo motor, fijaros en una cosa, que lo que está más representado es la mano, y concretamente el pulgar. Entonces, nosotros que somos terapeutas de Shiatsu, fijaros el diseño que nos ha llegado con la evolución, cómo estamos diseñados los terapeutas de Shiatsu, que tenemos el cerebro mejor preparado que te puedas imaginar para hacer Shiatsu. Porque tenemos una gran cantidad de corteza cerebral dedicada a nuestras manos. Es decir, si algún marciano hubiera que explicarle por qué el Shiatsu se hace con las manos y no se hace con los pies o no se hace con otra cosa, pues podríamos decirle, es que es la zona que tengo mejor representada a nivel cerebral, tanto en el aspecto sensitivo como en el aspecto motor. Entonces, los Shiatsu practores y los terapeutas manuales tenemos la suerte de que hemos llegado a este estado de evolución con mucho cerebro dedicado a lo que son nuestras herramientas de trabajo.
Y bueno, ya por resumir todo esto, recordad lo que hemos hablado sobre estrés y ansiedad, sobre las neuronas espejo, y que el terapeuta es, aunque no lo quiera, es un modelo. Si el terapeuta bosteza, el otro bosteza. La vía colinérgica antiinflamatoria, mediada por el nervio vago. Esta secuencia, que esta la tenéis que recordar bien, estómago 36, sistema nervioso central, vago, glándulas suprarrenales, dopamina. La idea fundamental de que el shiatsu es una técnica de estimulación cerebral a distancia. La teoría polivagal, en la cual el vago primitivo, el núcleo dorsal del vago, está en relación con nuestra práctica con el anpuku, el ortosimpático con el shiatsu en general y el vago nuevo ventral sería con el kogao. La teoría de la compuerta, que si me doy un golpe me froto y me alivia. El reflejo axonal, que se pone roja la zona que tiene hiperactivación simpática. El papel integrador del cerebelo y el homúnculo sensitivo al motor que hemos visto. El próximo día, que es el 23 de marzo, hablaremos de cómo se traduce todo esto al lenguaje oriental. Es decir, qué es yin, qué es yang, qué significa chi, qué significa shui. Una serie de, digamos, diccionario integrativo de cosas. Veremos qué es un subo, qué es un meridiano energético y cuál es la naturaleza física de los meridianos energéticos y de los subos. ¿Qué hay ahí? Ya tenéis la pista aquí. Cuando nos están diciendo que el shiatsu es una técnica de estimulación cerebral a distancia. Ya sabemos que los puntos que presionamos, los subos, van a conectar con el cerebro del paciente. Y bueno, pero todo eso, el día 23 de marzo, a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, preguntas o alguna duda, alguna pregunta. ¿Y se encontraba el foco de la epilepsia? ¿Que el paciente? Sí, claro. Claro, y se ponía ya a epilepsiar con todo abierto y... Mira, se han hecho muchas barbaridades. Se han hecho muchísimas barbaridades. Pero muchas barbaridades, las famosas lobotomías, la gente, los enfermos psiquiátricos que no sabían cómo controlarlos, pues les quitaban toda la parte anterior del cerebro y se quedaban como una cosa boba. Y bueno, pues solucionar el problema, ¿no? del agitado, que fuera difícil de manejar. Entonces, claro, cuando no había fármacos que pudieran controlar eso por otra vía, pues la única solución que se les ocurría era, en algunos casos, la cirugía. Pero claro, eso tampoco creas tú que era tan sencillo ni qué bien que le he quitado el foco, porque igual le quitabas eso, pero le producías otra avería peor todavía. De hecho, eso, bueno, es una época de la medicina, pues que es el Museo de los Horrores y que eso ya, por supuesto, así no se hace. Así no se hace. Pero en aquella época, como no había fármacos, había que hacerlo. Muchas gracias, interesante. Gracias a ti. Hasta el próximo día. Yo quería comentar que hace más o menos unos 20 años atrás, cuando, por ejemplo, había una estratiopatía diabética o algo así, cortaban el simpático lumbar. Claro. Como para producir una vasodilatación antes de amputar, ¿no? Eso es. Y luego también una cosa interesante, el miembro fantasma. Sí, la claro. gente perdía la mitad de la pierna y decía que duele lo gordo. Claro. Y eso lo mantiene en el tiempo por el músculo, ¿no? Exacto. Que también es muy interesante. Porque el nervio sigue mandando información. Aunque no haya pie, la parte que viene del pie y que hemos cortado, en el momento en que se irrita... Puntual, ¿eh? Me duele el dedo Sí. Yo lo escuchaba, pero me duele el segundo dedo. Sí, el miembro fantástico. Estaban amputados. Y lo del simpático lumbar también me parece una cosa interesante para comentar. Aunque hoy ya no se hace, pero en aquel momento era... Ahora todavía se hace. Se alcoholizaba el nervio. Me acuerdo que ponían alcohol, seccionaban el simpático lumbar, pero bueno, casi nunca funcionaba. No sé actualmente, ¿no? Mira, ¿Se sigue eso haciendo todavía? sí, se sigue haciendo, por ejemplo, para personas que tienen mucha sudoración en las manos. Para tratar la hipersudoración de las manos, También el simpático. A nivel axilar, se cortan los simpáticos, con lo que estás haciendo, digamos, que no exista una vasodilatación. Sí, eso se sigue haciendo. Y eso que has comentado antes, que cuando una persona está sana, como que se le estimula unas Sí, la respuesta... neuronas del cerebro y si no está sano, Sí. se estimula otro.
Eso es igual más o menos que lo que han sacado ahora, que dicen que lo de la enfermedad del beso, que lo tiene, puede tener arteriosclerosis, que es seguro. Por el mismo modo, o algo así. No tiene que ver. Vamos a ver, la enfermedad del beso es la mononucleosis infecciosa. Sí, pero Y el problema que tienen los virus es que en algunos casos actúan, digamos, en varias fases. Tenéis un caso muy típico, por ejemplo, con el herpes zóster. De pequeño pasas la varicela. Pasas la varicela y te curas y ya está. Pero el virus se queda por ahí dando vueltas. Y al cabo de 20 años, de 30 o de 50, hay una bajada en la inmunidad de esa persona y lo que ocurre es que el virus de la varicela se mete por un nervio intercostal y te produce un herpes zóster. Es el mismo virus que ha producido dos enfermedades distintas, una inicial, que es la varicela, y otra en un segundo tiempo, que es el herpes zóster. Cuando fue el caso de las vacas locas, lo que se vio es que desde que tú consumías carne de vaca o de lo que fuera contaminada, hasta que se producía la encefalopatía, hasta que se producía el problema cerebral, podían pasar décadas, con lo que era muy difícil trazar el origen de todo eso. Y es que los virus tienen a veces comportamientos extraños, en el sentido de que crean una enfermedad inicial y al cabo de décadas, otra. Y por ejemplo, lo que se está ahora diciendo es que la esclerosis múltiple podría estar en relación con la mononucleosis infecciosa, con la enfermedad del beso, que en un primer momento lo que te crea es una amigdalitis y una reacción concreta, pero que se supone que al cabo de mucho tiempo podría actuar sobre el sistema nervioso creando la enfermedad de la esclerosis múltiple. Eso es una teoría que ha salido hace poco, no sé hasta qué punto se confirmará, pero los virus son en ese sentido muy previsibles y sobre todo hay virus que activan determinados problemas al cabo de décadas. Y claro, resulta muy difícil hacer un estudio porque con las vacas locas. ¿Qué he comido yo hace 20 años? Yo qué sé. O sea, que podría pasar con el COVID también. Podría pasar. Por poder, sí. Algo va a pasar, no, eso seguro. No, iba a ir ahí, iba a ser lugar. Sí, podemos esperar en X tiempo a nivel masivo unas consecuencias dentro de... Depende, porque cada persona es un mundo, depende de cada cuerpo. No, claro, pero lo bueno de este experimento, entre comillas, es que hay una grandísima población que ha pasado supuestamente por este dicho ahora, y si en 2 décadas de repente empieza a haber una serie de reacciones inesperadas, de patologías que no tengan explicación de otra manera, a lo mejor de repente se pueden sacar conclusiones. A saber lo que va a pasar mañana. En el día a día. ¿Qué le pasa a Katia? No, que dice lo mismo, nos hemos muerto. Joder, que verdad, que dices el día a día. No me ves aquí que te vacunaron ayer. Bueno, gracias y hasta el próximo. Bueno, perdón, Luis. Sí, bueno, si se puede. Sí. Estamos en tiempo. Vale, a las personas que tienen muchos problemas, que no aguantan el dolor por su enfermedad, tal, cuando le mandan a la unidad del dolor, lo que están trabajando es cortar el estímulo del dolor, trabajando el no doloroso, lo que has contado antes, como no actúan así, ¿no? Mira, no se puede actuar así ahora mismo. Las unidades del dolor para mí tienen, como tantas cosas, 2 caras. Las unidades del dolor tienen para mí un lado fuerte, un lado positivo, y es que saben más que nadie de analgésicos, de medicaciones, de vías de administración, de todo eso. Las unidades del dolor para mí tienen un problema, que esto lo digo a vosotros, y es que les da igual porque te duele. Es decir, cuando una persona tiene un dolor importante y se empezó a anunciar que había unidades del dolor, dices, qué bien si hay personas que se dedican a estudiar el origen del dolor, o que van a afinar sobre la fuente del dolor, o que se van a meter a bucear en la fuente del dolor. Pero resulta que, al menos en la práctica, no se comportan así. Es decir, las unidades del dolor, no lo digo con una cosa despectiva, pero parece que les da igual por qué te duele. Entonces, lo que hacen es sencillamente tratar el síntoma. Y son los que más saben, pues eso, de manejo de analgésicos, de manejo de vías alternativas para meter medicaciones, para hacer cosas, pero cojean de que parece que no investigan la fuente del dolor.
Y lo que se basa en las unidades del dolor, en algunos casos sí que utilizan dispositivos electrónicos, pues que te pueden colocar un electrodo a nivel medular, por ejemplo, y lo que pueden hacer es con un aparatito como si fuera una electroacupuntura, pero instalada ya en el paciente, producir unos estímulos que pueden, digamos, tratar el dolor por mecanismos parecidos a estos. Pero en líneas generales, las unidades del dolor lo que hacen es fármacos. Recetar fármacos, ajustar dosis y vas por escalones. Si esta no funciona, el siguiente escalón. Pero es un poco decepcionante que no investiguen más el origen del dolor, por lo menos por mí. Eso quería llegar, porque sabía que me ibas a responder esto, pero... No, pero quería... no existe nadie que esté estudiando si podemos aplacar ese estímulo para... Sí. ¿Quién está estudiando eso? Sí, pues mira. Le llamo. No, bueno. Te doy el teléfono de Juan Miñano, ahora te lo doy. No. Mira, hay técnicas, por ejemplo, de electroacupuntura que se están utilizando para eso como StarTex. Esto nos salimos un poco ya de contexto, pero las técnicas de electroacupuntura cada vez se van a introducir más en servicios de rehabilitación o en clínicas especializadas en tratamiento del dolor, porque con electroacupuntura lo que vamos es a las estructuras neurológicas que transmiten ese dolor. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que no es lo mismo el dolor agudo que el dolor crónico, en el sentido de que el dolor crónico produce una afectación de las propias vías nerviosas. Es decir, tú tienes un dolor crónico durante años, y aunque por arte de magia te quitaran la fuente del dolor, seguirías teniendo problemas, porque los propios nervios que transmiten la sensación de dolor están alterados. Y entonces lo que hay que hacer es una neuromodulación. Lo que hay que hacer es conseguir que la transmisión del impulso nervioso a través de esos nervios sea la correcta. Y eso se hace con la electroacupuntura, por ejemplo. Es decir, que sí que hay técnicas y sí que hay personas que, te voy a decir, nos dedicamos. Yo también lo hago eso. Pero hoy por hoy pues somos marginales. Pero eso poco a poco va a ir entrando. Y ya verás como cada vez en el ámbito de la rehabilitación vamos a ver más eso. Pero en ese sentido el shiatsu también podría ayudar un poco. O sea, no digo que vaya a capturar el dolor, pero en ese sentido una persona con dolor crónico, que puede ser de muchos orígenes, yo que sé, la postura que adoptan por el dolor crónico y demás, en eso sí que les podemos ofrecer algo, ¿no? Por supuesto, y mira, por un mecanismo tan simple como el que veíamos el otro día, que es la generación de endorfinas. A una persona que tiene dolor, le haces una sesión, generas endorfinas, pues le estás creando una sensación de bienestar con una sesión estándar de shiatsu. Y luego, si puedes ir a determinados sitios que están más próximos al dolor, y lo veremos el próximo día. No se pierdan el próximo, que hablaremos de los puntos Yuketsu y Boketsu. Por ahí también vamos a tener muchas cosas que decir. Pero el shiatsu no produce neuromodulación, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, pero desde luego no tiene que ver con la electroacupuntura. Porque en la electroacupuntura, digamos, la mayor parte de la neuromodulación la produce la propia corriente, más que la aguja. La aguja, si la estimulas activamente, si la estimulas suficientemente, puede realizar una cierta neuromodulación. Pero es fundamental el paso de corriente, porque el paso de corriente lo que hace es permeabilizar la vía nerviosa. Entonces, a ver si con shiatsu se pueden hacer muchas cosas. Mira, tenéis, por ejemplo, el caso de la fibromialgia. Una persona con fibromialgia, este es un capítulo de cosas que se llama síndrome de sensibilización central, que mira, cuando se me acaben las ideas os monto una de estas. Los síndromes de sensibilización central son alteraciones a nivel central que malinterpretan los impulsos que le llegan. Los interpretan erróneamente. Entonces, una persona que tiene una fibromialgia, lo que para otra persona sería tacto, para ella es dolor. Entonces, hay una mala interpretación, por decirlo de una forma sencilla, del estímulo que le está llegando al paciente. Y yo, por ejemplo, tengo buena experiencia con las fibromialgias del shiatsu, porque el shiatsu lo que consigue es, hasta un cierto punto, reeducar esa percepción. Entonces, personas que tienen fibromialgia y les haces una sesión de shiatsu, bueno, te metes en una terapia a un plazo medio, se puede conseguir
reeducar la percepción de esa sensación. Y entonces, si tú vas despacito y vas creando sensaciones que no son dolorosas, la experiencia que tengo en algunos casos es que consigues que el cerebro al final interprete correctamente el estímulo que le está llegando. Es decir, que sí que estamos haciendo una neuromodulación a nivel periférico y a nivel central. También lo estamos haciendo. Por ejemplo, que digo, en el caso de COVID persistente con fatiga brutal, ¿se podría reeducar? ¿No? Sería el mismo, está por ver, no se sabe. Porque claro, al final ese cuerpo se queda tocado y tiene una fatiga, o sea, el estímulo que tienes es fatiga continua. Y claro, ¿cómo reequilibras, ¿no? ¿Cómo reeducas? No se sabe porque es una cosa reciente, pero... Mira, desde el principio de la pandemia, los chinos empezaron a publicar cosas sobre COVID. Identificaron 6 etapas de infección COVID. Y sobre todo fueron muy lúcidos interpretando el patrón energético residual del COVID. El COVID, en términos de medicina tradicional china, lo que produce como patrón residual es una insuficiencia de Qi más una insuficiencia de Yin. La insuficiencia de Yin que produce el COVID es una insuficiencia de Yin global, de Yin de riñón. Mientras que la insuficiencia de Qi que produce el COVID es fundamentalmente de Qi bajo. Entonces, si tú ves eso desde el punto de vista de la medicina china y tienes herramientas para tonificar Qi de bajo y para tonificar Yin, puedes hacer un trabajo útil para las secuelas de COVID. Y luego, además, una de las secuelas de COVID es que deja lo que los chinos llaman tan, flema. La flema es uno de los elementos residuales de COVID. Y esa flema, por ejemplo, a nivel cerebral, va a producir una serie de síntomas, pues que son de falta de concentración, de falta de atención, de falta de memoria, de embotamiento, de que parece que disminuyen tus capacidades cognitivas. Eso es la flema, lo que está produciendo. Sí. El virus es una flema en sí mismo. Lo que pasa es que deja encima una flema residual. Entonces, si tú tuvieras una herramienta que te consiguiera metabolizar esa flema, que te consiguiera tonificar Qi de bazo y que te consiguiera también tonificar el Yin a nivel general, podrías hacer un tratamiento interesante para eso. Yo hice una sesión sobre eso aquí en la escuela, ¿cuándo fue? Hace año y pico. Y precisamente una de las conclusiones que saqué en base a la literatura china es que la tonificación de Yin, uno de los elementos fundamentales de tonificación de Yin era eso sería también para hablarlo con práctica. Hay muchas cosas que hablar. ¿Por qué no vienes una vez al mes mejor? Si tenéis una habitación por aquí, me quedo ya no vuelvo. Oye, yo encantado de lo que queréis. Y nosotros más. Muchas gracias. Como siempre. Una pregunta. Bueno, ¿estamos en tiempo todavía? No lo sé. No lo sé. Vale. En la apnea del sueño, al producirse la falta de oxígeno, el cuerpo se queda parado, como has dicho tú en la paciente que has nombrado. ¿Es una reacción similar a la que has contado? Es que la apnea del sueño, digamos la normal, es apnea obstructiva del sueño. Es decir, cuando hablamos del SAOS, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, en las apneas del sueño, las normales del gordito que ronca como un búfalo y que tal y que no sé qué, lo que se produce es una obstrucción. Entonces, el problema de las apneas del sueño es que eso también se ha estudiado bastante bien. Es que como no duermes normalmente y demás, luego hay consecuencias, por ejemplo, con respecto a la hipertensión. Con respecto incluso, yo conocí a un hombre que, bueno, falleció, un neumólogo del Hospital de Burgos, que era un experto en apnea del sueño. Incluso se habían reportado accidentes de tráfico en relación con la apnea del sueño. Es decir, personas que llegan a tener tal cantidad de carbónico que cuando se ponen a conducir, bueno, pues llegan a tener accidentes. Pero las apneas del sueño, a ver, el mecanismo es vulvar, el mecanismo es central. Pero digamos que la causa generalmente en esos casos es una obstrucción de la vía. Y entonces lo que se pretende en los casos de apnea del sueño
es que la vía aérea no se colapse. Y para que no se colapse es meter una cierta presión en la vía. Por eso te ponen la mascarilla con un aparato que lo que hace es no dejar bajar la presión de la vía aérea para que no se colapse. Es un poco distinto. Porque lo que hemos visto es un mecanismo mediado por la náusea. Y la náusea puede ser un estímulo vagal muy, muy potente. Mira, estímulos vagales muy potentes, por ejemplo, la náusea es uno de ellos. Pero otro es el dolor, sobre todo el dolor visceral. Todos hemos visto casos de pacientes que tienen una gastroenteritis y que resulta que de repente le da un retortijón y le da la náusea. Se levanta para ir al baño y se queda en la mitad del pasillo. Yo he ido con la ambulancia por ellos, así. ¿Por qué? Por un estímulo vagal. El dolor en sí mismo es un estímulo vagal. O, por ejemplo, una chica joven que tiene un dolor con la regla, que tiene una dismenorrea. Y si el dolor es suficientemente intenso, se te va al suelo. ¿Por qué? Pues simplemente porque el dolor visceral es un estímulo vagal muy, muy potente. Y claro, lo que no entendía Borges es por qué, si el vago es tan bueno, nos puede llevar a una situación de colapso, ¿no? Por eso fue la teoría polivagal. Pero el dolor visceral es un estímulo vagal muy, muy potente. Y eso no tiene que ver con la apnea obstructiva. Eso tiene que ver con esto. La última ya. Bueno, cuando produces, realizas SOTAI, estás produciendo una reacción articular y del sistema nervioso, ¿no? Sí, claro. Sería también, ¿estarías haciendo una especie de electroestimulación? No. No. No tiene que ver. El SOTAI va en contra de la lógica. A ver, voy a concretar el tema. ¿Por qué no trabajamos hacia donde duele? Sí. El problema de trabajar hacia donde duele es que eso crea un estímulo ortosimpático. Y eso es lo que no queremos. Entonces, el SOTAI, en primer lugar, lo que hacemos es trabajar hacia el lado agradable por dos razones. Lo primero, para no crear un estímulo ortosimpático. Por ejemplo, esto saben los osteópatas y la gente que se dedica a hacer ajustes y todo eso. Cuando hay un desajuste, por ejemplo, a nivel vertebral o a nivel de articulaciones, ese desajuste ya no solamente es que moleste más o menos, sino que está mandando estímulos ortosimpáticos al cerebro. El desajuste, la tensión del tendón, la tensión de esa estructura, está mandando estímulos ortosimpáticos. Entonces, lo que intentamos es no cargar más el lado ortosimpático, sino informar al cerebelo de lo que hay sin cargar la leña en el lado ortosimpático. Entonces, por eso, el SOTAI significa mandar información a tu sistema nervioso central, fundamentalmente al cerebelo, pero sin crear un estímulo ortosimpático que iba a ser nefasto. Entonces, te vas hacia el otro lado, hacia el lado reparador. ¿Y por qué produce el efecto reparador? Adiós. Vamos. Vale, para la próxima. No, que es que nos van a echar. Que sí, que te lo cuento todo, o lo que yo sepa, pero que nos van a echar de aquí. Dice un amigo que tiene familia. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en más. Es alimentar el cerebro. Es mandar mucha información para que integre.